Podemos observar la imagen a continuación e interpretarla. Eso no está bien, le dice el doctor al señor Sol. Su hijo está sufriendo de un exceso de gases de efecto invernadero y posiblemente tiene fiebre. Esto parece ser un mal caso de infestación humana y es muy difícil que consiga sanarse. Dele a él 2 impactos de asteroides y después llámeme dentro de un milenio. Es lo que parece decir el doctor. Aprovechemos también para ver otras imágenes que nos hacen reflexionar sobre el tema que a continuación tratamos. El cambio climático, un problema mundial. Como ya la mayor parte de personas sabe, el calentamiento global o cambio climático global es un aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y océanos próximos a la superficie que se ha detectado desde mediados del siglo XX y su proyección futura. Este aumento de temperatura desde mediados de este siglo es debido al aumento de las concentraciones de gases de invernadero. Fenómenos naturales como variaciones solares y volcanes probablemente tuvieron efectos menores sobre el calentamiento en épocas preindustriales hasta 1950 y un pequeño efecto enfriando desde 1950 hasta la fecha. El IPCC, Panel Internacional sobre el Cambio Climático, nos expresa que la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 0,6 grados centígrados en el último siglo. Las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles han aumentado a 6.25 mil millones de toneladas en 1996, un nuevo récord. Por otro lado, en 1996 fue uno de los 5 años más calurosos que existen en los registros, desde 1866. Todos estos datos se brindan a ustedes una visión general sobre el cambio climático, sus aspectos, así como posibles alternativas de solución. Introducción. La década de 1990 ha sido un periodo de reflexión a nivel internacional sobre los problemas del medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Nos estamos percatando cada vez más que la revolución industrial ha cambiado para siempre la relación entre el hombre y la naturaleza? Muchos estudios muestran que el calentamiento se ha acentuado en las 2 últimas décadas. El clima actual cambiará en los próximos años a una velocidad mayor por el efecto de la acción del hombre. Lo vemos cada día en los fenómenos meteorológicos, en las catástrofes, en los huracanes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tormentas intensas, inundaciones, etc. Ante esta actitud es que nos preguntamos, ¿qué representa el cambio climático en nuestras vidas? Objetivos: informar a la comunidad sobre las dañinas consecuencias del cambio climático, proponer alternativas de solución para este problema ambiental, crear conciencia en la población estudiantil frente a este problema. Hipótesis: el cambio climático afecta la calidad de vida en el hombre. Importancia: actualmente existe un fuerte consenso científico que el clima global se verá alterado significativamente en el siglo XXI, como resultado del aumento de concentraciones de gases invernaderos, tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Asociados a estos potenciales cambios, habrá grandes alteraciones en los ecosistemas globales. Trabajos científicos sugieren que los rangos de especies arbóreas podrán variar significativamente como resultado del cambio climático global. Los científicos nos alertan y los gobiernos parecen que empiezan a interesarse en la medida que ven cómo se altera la economía y cómo las catástrofes causan cada vez más víctimas humanas. Este es un gran tema de interés y gran actualidad que merece nuestra atención. ¿Qué es el cambio climático? Se entiende como un calentamiento progresivo, basándose en el aumento de las temperaturas y el efecto invernadero provocado por el aumento del CO2 y la reducción de la capa de ozono, que podría llevar a la Tierra a una situación atmosférica
parecida a la de Venus. El clima es consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielos, llamadas criosfera, los organismos vivientes, biosfera, y los suelos, sedimentos y rocas, geosfera. ¿Qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa que rodea el planeta Tierra. Se divide teóricamente en varias capas concéntricas sucesivas. Estas son desde la superficie hacia el espacio exterior: la troposfera, la tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesósfera y termósfera. Son algunas de ellas. La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el presupuesto energético de ella la que primordialmente determina el estado del clima global. Al analizar los gases atmosféricos, incluidos los gases invernaderos, es importante identificar las fuentes, reservorios o sinks y el ciclo de vida de cada uno de ellos. Datos cruciales para controlar la contaminación atmosférica. Una fuente es el punto o lugar donde un gas o contaminante es emitido, o sea, donde entra a la atmósfera. Un reservorio o sink es un punto o lugar en el cual el gas es removido a la atmósfera, o por acciones químicas o absorción en otros componentes del sistema climático, incluyendo océanos, hielos y tierra. El ciclo de vida denota el periodo promedio que una molécula de contaminante se mantiene en la atmósfera. El dióxido de carbono es el más importante de los gases menores, involucrado en un complejo ciclo global. Se libera desde la Tierra a través de fenómenos tectónicos y a través de la respiración, procesos de suelos y combustión de compuestos con carbono y la evaporación oceánica. Por otro lado, es disuelto en los océanos y consumido en procesos fotosintéticos. En la actualidad, su concentración ha llegado a 359 partes por millón volumen, producto de la acción antropogénica, es decir, quema de combustibles fósiles y materia orgánica en general. Sus fuentes naturales lo obtenemos en la respiración, descomposición de la materia orgánica, incendios forestales naturales. Sus fuentes antropogénicas es la quema de combustibles fósiles, cambio en el uso de suelos, principalmente la deforestación, quema de biomasa, manufactura de cemento. El zinc, absorción por aguas oceánicas y organismos marinos y terrestres, especialmente bosques y fitoplancton. Ciclo de vida entre 50 y 200 años. Metano, otro gas de invernadero, CH4. El metano es producido principalmente a través de procesos anaeróbicos, tales como los cultivos de arroz o la ingestión animal. Es destruida en la baja atmósfera por reacción con radicales hidroxilo libres, OH. Como el CO2, sus concentraciones aumentan por acción antropogénica directa e indirecta. Fuentes. Naturalmente, a través de la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas, también en los sistemas digestivos de termitas y rumiantes. Antropogénicamente, a través de cultivos de arroz, quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros y el aumento de rumiantes como fuentes de carne. Zinc. Reacción con radicales hidroxilo en la troposfera y con el monóxido de carbono emitido por acción antropogénica. Óxido nitroso. El óxido nitroso, N2O, es producido por procesos biológicos en océanos y suelos, también por procesos antropogénicos, que incluyen combustión industrial, gases de escape de vehículos, de combustión interna, etc. Es destruido fotoquímicamente en la alta atmósfera. Sus fuentes. Producido naturalmente en océanos y bosques lluviosos. Sus fuentes antropogénicas. Producción de nylon y ácido nítrico. Prácticas agriculturales. Automóviles con convertidores catalíticos de 3 vías. Quema de biomasa y combustibles. Zinc. Reacciones fotolíticas. Consumo por los suelos puede ser un zinc pequeño, pero no ha sido bien evaluado. Ozono.
El ozono O3 en la estratosfera filtra los rayos ultravioleta dañinos para las estructuras biológicas. Es también un gas invernadero que absorbe efectivamente la radiación infrarroja. La concentración de ozono en la atmósfera no es uniforme, sino que varía según la altura. Se forma a través de reacciones fotoquímicas que involucran radiación solar, una molécula de O2 y un átomo solitario de oxígeno. También puede ser generado por complejas reacciones fotoquímicas asociadas a emisiones antropogénicas y constituye un potente contaminante atmosférico en la troposfera superficial. Es destruido por procesos fotoquímicos que involucran a radicales hidroxilos, NOx y cloro. La concentración es determinada por un fino proceso de balance entre su creación y su destrucción. Halocarbonos, o llamados clorofluorocarbonos, son compuestos mayormente de origen antrópico que contienen carbono y halógenos como cloro, bromo, flúor y a veces hidrógeno. Los clorofluorocarbonos comenzaron a producirse en los años 30 para refrigeración. Posteriormente se usaron como propulsores para aerosoles en la fabricación de espuma. Existen fuentes naturales en las que se producen compuestos relacionados como los metieluros. No existen zinc para los clorofluorocarbonos en la troposfera y por motivo de su casi inexistente reactividad son transportados a la estratosfera, donde se degradan por acción de los rayos ultravioleta, momento en el cual liberan átomos libres de cloro que destruyen efectivamente el ozono. Y tenemos al agua. El vapor de agua es un constituyente vital en la atmósfera, en promedio 1% por volumen, aunque con variaciones significativas en las escalas temporales y espaciales. Por su abundancia es el gas de invernadero de mayor importancia, jugando un rol de vital importancia en el balance global energético de la atmósfera. Aerosoles. La variación en la cantidad de aerosoles afecta también el clima. Incluye polvo, cenizas, cristales de sal oceánica, esporas, bacterias, etc. En el largo plazo los efectos son bastante desequilibrados debido al efecto natural de limpieza atmosférica, aunque el proceso nunca es completo. Efecto invernadero. Se denomina así al fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. Consecuencia del cambio climático. La reproducción de varias especies y en algún caso su supervivencia lo ha expresado el Segundo Congreso Internacional sobre Migraciones de Aves y Cambio Climático. También tenemos la desaparición de ecosistemas y especies, la alteración de usos de suelo, la contaminación, la dispersión de especies invasoras. Se asegura que el cambio climático provocará aumentos de alergias y enfermedades, los cánceres cutáneos debido a la intensificación de los rayos solares y las infecciones como tifoidea o cólera a causa de que el agua será más escasa y más contaminada. Incremento de alergias y de enfermedades transmitidas por mosquitos y el aumento de problemas intestinales vinculados a la falta de agua. En el 2050, 1 de cada 2 veranos boreales se asemejará a la canícula del 2003. Provocará un neto aumento de la mortalidad entre las personas de más edad o frágiles. Las olas frías serán más intensas, por tanto más mortíferas. Enfermedades respiratorias como bronquitis, asmas y problemas cardiovasculares, así como una mayor sensibilidad a las infecciones por microbios. Las reservas de agua serán uno de los recursos naturales más afectados en el impacto del cambio climático.
la desertificación, las inundaciones, el deshielo de glaciares, las sequías, los ciclones o las enfermedades debidas a la contaminación de agua, tales como el cólera. Las regiones susceptibles de sufrir sequías a causa del cambio climático están comprendidas entre Asia Central y África del Norte. ¿Qué alternativas de solución se propone? En la Convención del Marco sobre Cambio Climático se establece como meta provisional reducir las emisiones de gases invernaderos a niveles del año 1990 hasta el 2000. La Convención establece un protocolo para que las naciones hagan un inventario de las emisiones y que puedan seguir sus progresos. El IPCC, Panel Internacional sobre Control Climático, es un cuerpo internacional que consiste en delegados científicos intergubernamentales que desde 1988 están evaluando el calentamiento global. Proponen limitar las emisiones de CO2 humanas. También se propone el uso eficiente de la energía como medio para reducir la generación de dióxido de carbono en los sectores. Mejoras de la tecnología de los motores, mejor mantención de los motores, cumplir los límites de velocidad y uso más discreto de la aceleración y frenado. Es necesario invertir en campañas de educación e información como las nuestras, establecer regulaciones y estándares junto con fiscalización, impuestos y regulación de precios, incentivos y desincentivos económicos. Mejorar la eficiencia de los automóviles se lograría a través de mejor tecnología, aliviando la estructura, mejoras en los motores y transmisión, reduciendo el roce aerodinámico, disminuyendo la resistencia de las ruedas, etc. Estimular y acelerar la investigación y desarrollo de tecnologías basadas en fuentes de energía renovable. Terminar la deforestación y estimular la reforestación son algunas de las alternativas de solución que se proponen en el presente trabajo. Conclusiones. Los gobiernos a nivel mundial han reaccionado ante esta amenaza cada vez más cercana. Alteraciones climáticas graves que podrán colocar sus economías en peligro. El cambio climático, por otro lado, ha dejado muy clara la globalización de los problemas ambientales. Es imposible e inútil enfrentar uno de los problemas más apremiantes de la temática ambiental si no es una empresa que involucre a todas las naciones. La presión poblacional y el desarrollo tomada por las naciones más adelantadas junto con las naciones en vías de desarrollo colocan una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales y los sistemas ambientales terrestres. No es sana política para la humanidad dejar la búsqueda de soluciones para el futuro o para cuando se hagan fuertemente necesarias. Es necesario y fundamental un cambio en la forma de producir y usar la energía, que es la mayor fuente de emisiones de CO2. La sustitución de formas de obtención de energía sucias por otras sostenibles necesita la paralización de los nuevos proyectos de centrales térmicas por su carácter de fábricas de cambio climático. La sustitución de formas de obtención de energía sucias por otras sostenibles necesita la paralización de los nuevos proyectos de centrales térmicas por su carácter de fábricas de cambio climático. El cierre progresivo de las centrales nucleares y el apoyo a la generación de electricidad con fuentes renovables, eliminando las barreras que existen para su crecimiento a gran escala y contando con el papel que los ciudadanos puedan jugar para transformar el sistema energético, son una de las cuantas conclusiones a las cuales hemos llegado en el presente trabajo. Gracias.